Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más para Te Preocupas o Te Ocupas, el podcast que está debutando y la verdad es que lo hemos hecho bien. ¿O qué tal? Caleb, ¿cómo crees que va el podcast? Hola, hola. Pues considero que va bien. Se subió el primer episodio el domingo y para el lunes tuve la oportunidad de hacer mi día a día, que de antemano agradezco a Alexis, que con cariño le decimos el machín, Jorge, pues que tuvieron a bien interactuar, hacer comentarios positivos y creo que pues fue bien recibido, bien recibido el producto, el contenido. No sé ustedes qué vivencia tuvieron. No, pues la verdad es que sí está interesante. La verdad es que yo estoy muy emocionado, demasiado emocionado. Siva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de qué horario nos estén escuchando. Bienvenidos a nuestro humilde set. No esperábamos tanto, ¿eh? No, bueno, al menos yo no esperaba tanto apoyo. Agradecido por las personas, los amigos que se dieron el momento para estoquearnos un ratillo. Y en base a eso creo que salieron más ideas, ¿no? Sí, 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 porque pues, insisto, estuvieron las críticas constructivas, algo que podríamos mejorar, temas a evaluar, e incluso el tema que abordamos, yo vi que fue muy favorable. Sí, estuvo interesante la plática y la verdad es que agradezco mucho la iniciativa de todos y de alguien en especial, porque el día de hoy nos han traído un detallito que la verdad es como que para celebrar. Hoy estamos de manteles largos. Exactamente, está como, vamos a celebrar nuestro debut de Te Preocupas o Te Ocupas. ¿Puedes mostrarlo a la cámara? Por- A ver, va a abrir nuestro amigo. ¡Ay, se va a regar! Nos han regalado un pastelito, chicos, así que pues prontito vamos a estar degustando de este delicioso pastel que se ¿Pero ve quién lo regaló? a alguien muy, muy especial ¿Para el programa? ¿Para ti? para mí y para el programa, la verdad. Creo que fue la persona que estaba esperando demasiado ese episodio, que cuando lo subí fue la primera persona que entró. Ven ustedes que como es estreno, en la plataforma de YouTube aparecen unos minutos antes de iniciar el video, aparece un, ¿cómo se le dice? Temporizador. Pero muchísimas gracias, Anita. La verdad es que, ¿Cómo se llama? Anita, Anita. ¿Yo la sí, conozco? sí la conoces. Anita, muchas gracias. Gracias, gracias. Pero bueno, sí va, seguimos con nuestras preguntitas. Esta sección se llama Antes pensaba, porque todos cargamos ideas que alguna vez defendimos. A ver, voy a ver. Del más chico al más grande hoy, ¿no? Vamos a ver. Saco una yo. Ay, ahora sí lo leí antes de sacarlo. A ver, ahora sí lo leí antes de sacarlo. Sí, no, sí, me tocó una chulada, compa. A ver, a Ayúdame. ver, a ver. Bueno, Iniciamos. iniciamos. Dice, antes pensaba que fallar significaba ser una persona torpe. Listo. Voy a dar un ejemplo, voy a significarlo, dijera Caleb. Miren, chicos, no es juzgar a la persona a quien me hizo entender esas palabras así tal cual yo las dije. ¿Torpe? Ujú. Porque cuando yo era pequeño, no es por juzgar a mi padre, pero, o sea, fue quien me decía más esas palabras, ¿sabes? Entonces, cuando yo era pequeño, les voy a poner un ejemplo, teníamos un autobús y nos ponía a lavarle el autobús con mis hermanas y yo a acarrear agua de las cubetas de 20 litros, de las de 20 litros, las que son, ¿cómo puedo explicarles las de 20 litros? Porque no sé si hay de 20 litros en tu casa. De las que usan para... De las de Lo pintura. de la pintura, exactamente. Pintura. Las de pintura. Seguramente en todas las casas hay una cubeta, pero bueno. Continuamos. Pero no de pintura. Bueno, de las de pintura. ¿Y de qué otra cosa? Pues están las cubetitas chiquitas, güey. Pero no de 20 litros. Bueno. No Pues sí. corten el video, porfa. Ajá. Esas, pues prácticamente a mí me hacían cargar las Una o cubetas. dos. eh,
primero eran uno y después eran dos para avanzar más, porque sí era lavar el autobús. Y si ustedes ven a un autobús de la OCC, mostrando marcas, ¿no? Creo que eran un poquito menos largos, o sea, eran más cortitos. Aún así, eran unos Dina. Voy a ver si el editor puede poner una foto de un Dina. Si no puedes, no te preocupes. Eh, bueno, esos autobuses, en el caso de mí, me decían que yo a carrera al agua y siempre estaba con como que esa bomba, ¿no? De palabras, de decir, hey, ¿qué no puedes? No sé si puedo decir esas palabras en YouTube, Sí. pero ¿crees? Eh, Bueno, ojalá y no me censuren. Me decían, que no puedes animal y que no sé qué tanto y no puedes hacer las cosas. Entonces, cuando vengo creciendo, venía con esa idea de que no podías fallar en hacer las cosas. Mi papá fue una persona muy ruda a la hora de enseñarnos, o yo era muy, dijera mi papá era muy penco, o no hacía bien las cosas, pero sí era como que la forma de enseñanza era muy fuerte. Entonces, para mí, fallar significaba, eh, pues eso. Ahora digo, no, o sea, fallar no está mal fallar, solamente, bueno, cuando crecí, mi papá me dijo esas palabras, los errores solo se cometen una vez y son solo para no volverlos a cometer. Esas palabras siempre están presentes en mi mente, ya estaba mayor, o sea, ya estaba grande y es como de que, wow, estoy creciendo de manera emocional y tratando de sanar esas partes, porque sí es complicado crecer con esas palabras en tu mente, ¿no? Pero entonces, explícanos el proceso para que ya no te afectaran de la misma manera. Pues es complicado decirlo, no sé cómo puedo externarlo, pero es trabajar con uno mismo, no dejar que las palabras malas entren en tu mente. O Te sea, voy a interrumpir. a ver, Primero, o sea, porque es muy probable que muchos de los que vayan a ver este video coincidan con una niñez como la tuya. Principalmente los del, no sé, 90, 85, 80. Es muy probable que nuestra educación haya sido así. Muy probable. Si alguien de esa generación nos está escuchando, ¿tú cómo entendiste, cómo ubicaste que esas palabras son las que marcaron tu niñez? ¿Qué tuvo que ocurrir o qué hiciste para que tú ubicaras que eso te estaba afectando, te estaba lastimando, estaba haciendo algo en ti? ¿Cómo te diste cuenta? pues creo que a partir de la prepa comienzo a estudiar, o sea, a leer libros de autoestima. Entonces, es como de, necesitas primero entender que tú no estás mal. Las palabras no son las adecuadas. Desafortunadamente, como dice Caleb, tal vez de la generación de los 90 para abajo, sí hayan tenido infancias pesadas. Y lo sé por mi papá. Cuando yo hablé con mi papá, ya hablé con mi papá, ya sé todo lo que pasó él. Y es como de que trato de entenderlo. No lo justifico por las acciones que tomó hacia mi persona. Sin embargo, lo entiendo. Porque su infancia no fue bonita. Entonces fue de trabajar desde pequeño. Cuando yo vengo creciendo, es como de, Isaí, tienes que cambiar esa mentalidad para no afectar a más personas. Entiendo a raíz de leer libros de autoestima y es como de, creo que el libro que me ayudó bastante es el Desafía tus límites. Lo recomiendo para que lo puedan leer. ¿El libro llegó a ti o tú lo buscaste? Llegó a mí gracias a un colportor. O Dios, sea, mi pregunta colportora. la voy a significar. A ver, Si tú desconoces de electricidad, quieres componer un contacto, un apagador, y tocas el cable, te va a dar toque. Previo a que te diera toque, tú desconocías, tú dijiste, son dos cables, pongo, quito y listo. Cometiste el error, lo tocaste y te dio toque. Ahí, en ese momento, tú aprendiste que no debes de tocar el cable. En ese momento tú aprendiste que tu pinza debe estar aislada, porque si no, te da toque. Ahí aprendiste algo.
y va a ser muy probable o que trabajes para conseguir unas pinzas o que no lo hagas o algo por el estilo. Pero ese va a ser el punto de partida para que tú cambies la forma de trabajar. ¿Cuál fue ese parteaguas en tu vida, ese textualmente? Porque se supone que, por lo que acabas de decir, desde que hacías los del autobús, no sé, en la primaria hasta la prepa, quizás para ti esas palabras eran normales. Tú llevabas las dos cubetas de aguas y se te caían y lo primero que decías, qué tonto. Porque eran las palabras que decía tu papá. Ya las familiarizabas y era normal. O sea, el que tu hermana pasara y tirar agua decías, es tonta. ¿Por qué? Porque tiró agua. Es tonta. ¿Por qué? Porque se le cayó el jabón. Tú ya encontrabas el significado y lo normalizabas. Pero ¿en qué momento tú dijiste, esto no está bien? ¿En qué momento? ¿Cuál fue ese parteaguas? No sé si me expliqué. Sí, sí, sí te logras explicar, solamente estoy buscando el momento, ¿sabes? No tengo presente el momento. O sea, en definitiva, no sé en qué momento cambié. O bueno, entonces me quiero imaginar, no me consta, que tú empezaste a leer, o sea, lo que ya repetimos de tu niñez, entraste a la prepa, empezaste a leer libros, empezaste como a tener otra apreciación, pero no surgió el cambio ahí. No, exactamente, no surgió el El cambio ahí. cambio acaba de surgir hace poco, entonces, donde ya No, entendiste, ¿en qué fue, momento? desconozco el momento. Solo sé que en la prepa, como dices, en la prepa sí fue como que un parteaguas para poder entender. Y prácticamente en la prepa fue cuando ya empecé a involucrar amigos en los proyectos que surgían en la escuela. Era más de forma, eh, mi forma de poder, de poder demostrar ser diferente era incluir a las demás personas, porque como les decía en el episodio anterior, muchas veces me sentía excluido en la secundaria, entonces en la prepa empiezo a mejorar esa parte. Eh, el cambio como tal no recuerdo, solamente sé que empecé a hacer cosas diferentes. No, no me quiero encajar, pero ahorita que estás diciendo eso, no tiene algo que ver el que tú en la primaria eras castroso porque no querías agarrar una responsabilidad, cometer un error y que todos dijeran, Isaí es un tonto. Probablemente, probablemente sí, yo siento que lo miraba como una forma de, yo ahorita, mi pensamiento ahorita de Isaí en estos momentos es de que quizás yo quería llamar la atención con las personas. O sea, quizás mi forma de llamar la atención para que me mirasen a mí de que yo existía, tal vez era haciendo eso. Interesante. Entonces, en la prepa, tú entiendes que no eres del todo tonto porque sabes hacer ciertas cosas y empiezas a querer interactuar con amiguitos de ya iniciativa tuya con la finalidad de poder crear una empatía. Ajá, sí, sí, sí. O sea, hacer un cambio de mi persona, porque fue en la prepa en la que yo empecé a socializar más de manera tranquila. No, yo siento de que la madurez llegó porque ya no te gustó ser así o andar así. Es un ejemplo, ¿no? De que todos los días te salías de clases, te dejó de gustar y ya como que le agarraste más el ritmo a, ¿por qué no hacer lo que, es un ejemplo, lo que el listo hace, ¿no? Porque no ya me comporto. Vieras que no, no porque yo nunca me salí de clases, eso sí, nunca me salí de clases, la única vez que me salí de clases fue en la prepa y para empezar nos cacharon. Entonces, sí, la neta. Pues, te salías de pinta y ¿a dónde te ibas? Al parque, a 2 cuadras de tu casa. Ah, no, esa vez sí nos venimos a Tapachula, nos venimos a Tapachula. Creo que hay una foto por ahí, o sea, sí, que nos venimos a Tapachula nosotros del Covach para acá. Pero, Está interesante tu pregunta. ajá, Está interesante tu pregunta y es el segundo episodio y que inconscientemente tiene como esa coherencia. Tiene esa coherencia porque Se están repitiendo. caemos a lo mismo. O sea, insisto, ¿no? Es una educación que tenemos y quizás, pues sí, lo repito, la forma en como tú sacabas esa adrenalina era no.
no como adquiriendo ese compromiso, pero con el afán, no tanto de no tener el compromiso, sino de que cometieras un error y dijeran que eras tonto y se repitiera lo que traías ya como ubicando. Sí, yo siento que probablemente sí era eso, ¿sabes? O sea, es como de que, pero chicos, bueno, fallar no está mal, solo aprendan a fallar, porque en fallar están las mejores cosas. Sí, va, ¿qué dice tu pregunta? Muy bien, seguimos. La mía dice, antes pensaba que siempre iba a ser, lo pongamos, voy a agregar otra frase al final. Antes pensaba que siempre iba a ser así, hasta que decidí preocuparme o ocuparme. Creo que ya aplica y daré un ejemplo o una experiencia personal. En en la secundaria, por una extraña razón, me empecé a vestir muy flojo, con ropa floja, pero floja, demasiado grande. Yo era muy delgado. Recuerdo que ya estaba en clubes e insisto, el pantalón lo llevaba flojo, la camisa me quedaba floja. Y en algún momento una persona se acercó y me llamó la atención y me hizo la pregunta como que se incomodó porque estaba siendo irreverente en las cosas de Dios y me dijo que si así pensaba vestirme siempre. Como era mi presente, yo dije, pues sí, porque a mí me gustaba. Según yo, siempre iba a ser así. Creo que tu pregunta va dirigida a lo que quizás Crecimiento personal, tú ¿no? creías que eras. O sea, mencionaste igual el episodio pasado que no tuviste lo diría así, una carrera trunca en la música y quizás hasta ayer, hasta hoy tú decías, no, pues nunca voy a aprender. Eso es algo que tienes tú, pero probablemente mañana te levantes y digas, no estoy a destiempo para poder aprender. Te metes a un curso y sacas ese proyecto. Sí estás haciendo un cambio. No sé si me estoy dando a entender. Yo considero que tu pregunta va relacionada a eso. Así que, ¿cómo entrarías tú en esa pregunta? Creo que son las preguntas más personales, o sea, son individuales para poder dialogar y entenderse uno mismo. Sí, porque a pesar de que estamos en un mismo set, a pesar de que nos conocemos, a pesar de que hemos convivido, tenemos una diferencia de edades bastante Amplia. grandecita. Tenemos la misma procesión de fe, pero el proceso de cada uno ha sido diferente. Aquí la idea, que creo ya lo enfatizamos, es que salga una pregunta, salga un comentario, se argumenta de forma personal porque estamos aceptando que lo que yo pienso es muy probable que no sea lo correcto. Yo voy a comentar mi pregunta y tal vez ustedes dialoguen y no que me hagan entrar en razón, pero sí quizás un argumento va a decir, ah, creo que no era como yo lo pensaba. Quizás coincidamos aquí, pero alguien con un comentario o con mayor experiencia pueda decir, no chicos, eso no es así, porque la finalidad es esta. Nosotros platicamos lo que creemos de acuerdo a nuestra experiencia y la idea es que aquí que crezcamos, probablemente algún comentario de nosotros le va a servir a ustedes y un comentario de ustedes nos puede servir a nosotros. Ese es el O sea, fin de ese esto. es el fin de Ese eso, es el es fin de esto. poder dialogar eh, us- con ustedes a base de comentarios o algo por el estilo. Haciendo énfasis a que los comentarios, las respuestas, pues no están escritas, no es que ya traigamos algo preparado, simplemente estamos tratando de improvisar de acuerdo a nuestras vivencias. Antes pensaba que Dios se alejaba cuando hacía las cosas mal. No sé si lo sepan, y creo que los tres somos de cuna adventista, y desde pequeño la iglesia tiene programas para poder trabajar, si se puede decir así, con nosotros. Y una de las cosas que siempre se resalta es, lo voy a significar, si tú entras a una cantina, Dios ya no puede hacer nada por ti, porque estás en un lugar inapropiado. Si tú haces las cosas mal, probablemente Dios ya no esté cerca de ti, se va a alejar porque estás haciendo las cosas mal. Eso es lo que en teoría se nos enseña. En la práctica, me voy a ampliar un poquito, espero no equivocarme, no errar, y voy a meter al pueblo de Israel, principalmente cuando
muere David, sigue con el reinado Salomón, y cuando muere Salomón, el pueblo de Israel se pierde. Y la Biblia dice que a pesar de que Dios trató de siempre estar presente, el pueblo de Israel buscaba la forma de cómo, si se puede decir así, llevarle la contraria, buscar dioses, hacer ese tipo de cosas, y la Biblia dice que Dios se alejaba. Pero cuando clamaban, Dios los escuchaba. Es muy probable que nosotros en muchas ocasiones podamos sentir que Dios se aleja de nosotros, pero en la práctica Dios siempre está al pendiente de nosotros. Y si en algún momento nosotros clamamos, doblamos las rodillas, lo buscamos, Dios siempre va a estar al pendiente de nosotros. Esa es mi apreciación. Antes pensaba que Dios se alejaba cuando yo me peleaba con mis hermanas. Es como de que, bueno, eso era cuando era pequeño. Es que si yo me peleaba con mis hermanas era algo normal, ¿saben? Dentro de mi infancia sí fui muy tremendo. La verdad es que sí fui muy tremendo. Hermanitas, las amo, las quiero demasiado. Pero yo sí, quizás en algún momento me atreva a decirlo en cámaras qué es lo que yo hacía, pero sí fue muy pesadita. Entonces, antes pensaba que Dios, si yo me ponía a pelear con mis hermanitas, era como de que Dios ya no estaba allí. Y como dices, Caleb, Dios nunca se aleja de ti, nunca. A pesar de que tú estés lejos de Él, Dios siempre va a estar presto a escucharte. Si tú estás pasando por algún momento en el cual tú piensas que Dios no está o no te escucha, no creas esos pensamientos y ora. O sea, es importante, Dios nunca te va a abandonar. Ahora entiendo de que Dios está aún más cuando tú tienes problemas. O sea, Dios nunca se aleja de ti. ¿Sí va? A ver, el de Caleb dice, antes pensaba que Dios se alejaba cuando yo, a ver, yo les pongo les cuento un poquito, ya Isa ya contó un poquito de que era bien eso con sus hermanas. Sí, fui. Eh, bueno, esto lo pasaba desde muy chiquito cuando empecé a querer iniciar con mi año bíblico. Hagan de cuenta de que al principio se me hizo eh, muy interesante leer 5 capítulos diarios. Tenía como unos 10 años y pasaban, ¿no? Pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses. Justamente cuando empezaron los meses, a veces me despertaba en la noche y dije, mi año bíblico no lo leí. Y ahí me ves, o sea, abrí la Biblia, buscar en dónde me quedé y empezar a leer. Eso pasaba, siento, o sea, en ese entonces sentía de que si me saltaba un día de no leer la Biblia, pues le estaba fallando eh, a, a la decisión que yo había tomado de leer el año bíblico. En ese entonces, para mí lo tomaba muy a pecho porque era muy importante leer el año bíblico en crecimiento de la vida espiritual. Entonces, pensabas que Dios se alejaba cuando tú no estudiabas tu año bíblico. Así es. Bueno, chicos, ¿te preocupas o te ocupas, Caleb? ¿Te preocupas por qué? ¿Y te ocuparías por qué? Trato de preocuparme por ser un mejor ser humano día a día. De un tiempo para acá existe como buscar la autoevaluación. No sé si les ha pasado. Yo veo una película, veo una serie, escucho algo, leo algo, y normalmente lo asocio a mi día a día. ¿Puedo cambiar? ¿En qué puedo mejorar? Y trato de hacerlo constantemente para poder crear una mejor versión y de forma, pues si se puede decir así, ¿no? Ser un mejor ser humano, ser un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor amigo. De lo que me preocupo es prácticamente, o lo estoy empezando, es de nada, porque a veces el preocuparte de más también suele afectar como tus actividades del día a día. Así es que existen los contra, pero no a tal grado de que me preocupe. Bueno, ¿y tú sí va? ¿Qué tal? ¿Te preocupas o te ocupas por qué? Bueno, yo siento que este podcast estuvo muy intenso. Hablamos mucho de la iglesia. Siento, ahorita he tomado el crecimiento personal muy a pecho y fíjate que ahorita los papelitos que nos tocaron me puso a pensar demasiado.
Es cierto, día con día tenemos o afrontamos situaciones en las que ahí vemos si nos preocupa, como dice Caleb, el futuro no le preocupa nada y eso también está muy bien, ¿no? Sí, porque siento que si le pones mucha atención, dejas de disfrutar el presente. En algún momento estaba leyendo y decía que fulano tenía su carrito, o sea, viejito, voy a ponerle nombre, tenía un bochito y él era feliz, era muy feliz con su carro. En algún momento le dio la curiosidad, entró a una agencia y le hicieron la prueba de manejo. Y a raíz de ahí entró una incomodidad, una nostalgia porque su carro ya no lo veía con los mismos ojos, ya le empezó a encontrar demasiados defectos. A donde quiero llegar es, si ahorita Dios te da la oportunidad de comprar una bicicleta, disfrútala. No es la moto que quieres, pero es una bicicleta. En el momento que tú empiezas a disfrutarla, como que el tiempo se pasa volando, como que no te das cuenta en qué momento la vendiste y cuando ni menos lo esperas, ya tienes tu moto. Si tienes tu moto, disfrútala. Va a llover, te vas a mojar, disfrútala, disfruta ese proceso. En algún momento Dios va a dar la oportunidad de que tengas un carro. O sea, pero si no disfrutas la bicicleta, cuando la tengas, ¿para qué tengo bicicleta? No, si está duro el sol. No, si va a llover. Mejor no la voy a y ni la vas a ocupar. No disfrutas lo que tienes y estás encaprichado, incómodo por algo que aún quizás no es tu momento. Por eso yo he aprendido, y no tiene mucho que estoy viviendo con eso, es de pues no preocuparme con algo que no sé qué va a ocurrir. Trato de disfrutar mi momento, mi presente y listo. Mi apreciación, mi apreciación. Claro, chicos, y pues nos ocupamos por muchas cosas, pueden cambiar en todo el tiempo de su vida, así que preocúpense por no hacerle el mal a las personas y ocúpense por hacerles el bien. Recuerden que el bien puede más que el mal y cuando el mal quiere entrar, ustedes pueden ganar con el bien. No sé qué quise decir, pero pues nos estamos viendo en un próximo video. Recuerden suscribirse, activar la campanita en YouTube, en Spotify. Miren que no he podido subir el video a Spotify que diga el podcast. Así que voy a checar cómo poder subirlo. Y síganos en nuestras plataformas TikTok, como Te Preocupas o Te Ocup, porque no entró todo el nombre. Y también estamos en Instagram, como Te Preocupas o Te Ocupas. En Facebook, muchísimas gracias. Facebook, hasta el momento, el día de hoy que estamos grabando este episodio, somos 92 personas que nos están siguiendo. Muchísimas gracias. Estaremos subiendo contenido ahí en la plataforma. Síganos en Facebook, Instagram, YouTube y pronto en Spotify y en las demás plataformas que puedan dejarnos subir este podcast. Chicos, por el momento es todo y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Recuerda dejar tu like, tu comentario y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.